Buenas noches familia, Dios les bendiga. Espero ya estés atento y esperando este gran estudio que son las bendiciones de los hijos de Dios o las bendiciones del cristiano. Así que yo me preguntaba si qué era mejor. Obviamente ya sé que es mejor ahora. Sí, pero por ejemplo muchas veces nos reunimos con los amigos, ¿verdad? Incluso con la misma familia de sangre. Y muchas veces pasas ratos, momentos agradables, ¿sí? Pero llega un momento en que tú como cristiano, como hijo de Dios, ya no llegas como que a encajar, ¿sí? Ya no llegas a estar conforme, no estás a gusto. Y eso es muy normal, en todo el mundo nos llega a suceder esto. Y es que es mejor estar en la congregación, estar donde está Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde está Dios hay bendición. Y no digo que no sea de bendición que estemos con nuestra familia o con nuestros amigos, pero muchas ocasiones, o en la mayoría de ellos que no son hijos de Dios, va a suceder que podemos chocar, podemos no entendernos y entonces ya no es de bendición. Ahora, algo que Dios nos enseña en su palabra es que dice que su palabra Él nos ha hecho nacer en la familia de Dios. Para empezar ahí, yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿sí? Yo me sentía bien con mis amigos, con los cuates, con la banda, ¿verdad? Cotorreando, pero solo era momentáneo, o sea, era algo pasajero. Nos despedíamos, cada quien agarraba su rumbo y volvías a un estado de estar solo, ¿sí? Y la diferencia es que con Dios nunca vamos a estar, ¿qué? Solos. Por eso es que Él nos ha puesto en un lugar, ¿sí? En el templo, en donde nos reunimos como familia espiritual, como familia de Dios, y es ahí donde Dios nos ha puesto y nos dice que es mejor estar un día ante su presencia que estar 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Y además, al estar delante de Dios, a mí me va a traer bendición, ¿sí? Y vamos a ver algunos de ellos, que hay muchas bendiciones por las cuales Dios siempre nos va a estar bendiciendo, el simple hecho de que yo, ¿qué? Me congregue. Entonces, este tema, el que vamos a ver es que la bendición de congregarme, ¿sí? O beneficios que traen congregarme. Así que vamos a orar para iniciar este tema. Padre hermoso, Señor, te damos gracias por este gran día, Señor, por esta noche, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia. Porque, Señor, ahora no estamos solos, sino tú nos has puesto en un lugar, Señor, en el cual nosotros, Señor, podemos decir que tú estás con nosotros, porque así lo dice tu palabra, Señor. Y en cada vez que nos reunimos, Señor, tú nos traes bendición sobre bendición, Señor. El hecho de darnos la oportunidad de conocerte, Señor. El conocer tu palabra, Señor. El conocer que tenemos una esperanza contigo, Señor. Y eso lo conocemos al congregarnos, Señor. Y bendito Dios, además también podemos conocer, y tú nos has dado una nueva familia, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ello podemos amarnos, podemos mostrar el afecto, podemos mostrar que realmente estás con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor, porque tú cumples lo que dices. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿tú qué prefieres? Yo te hago una pregunta. Estar un día delante de la presencia de Dios, estar 1000 fuera de ellos. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Este estudio, la bendición de congregarme, es necesario citar, por ejemplo, algunos de ellos, sí, que son, los beneficios serían espirituales, emocionales, físicos, ¿sí? Y para esto vamos a citar Salmo 84:10, donde nos dice: porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bueno, aquí nos dice algo muy, muy claro, ¿verdad? Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que
aquí lo que ¿qué podemos obtener? Cada vez que yo voy a la iglesia, a la reunión, o cada vez que yo escucho es un estudio, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, siempre me va a traer bendición si yo me estoy reuniendo, si yo estoy escuchando su palabra. ¿Por qué? Porque el congregarme es porque voy a escuchar ¿qué? Su palabra. Voy a estar atento a lo que Dios quiere decirme y además me quiere enseñar cómo yo tengo que hacer las cosas. Esa es de gran bendición. Esa es la bendición de congregarme. ¿Por qué? Porque aprendo, ¿sí? Observo y lo pongo en práctica, ¿sí? Eso es lo que Dios siempre nos va a estar enseñando, cómo debo hacer las cosas. Y sobre todo aprendemos obediencia, amor, ¿sí? Ahora, aquí lo primero que vemos es que fortaleza espiritual y protección. Eso es lo que es la primera bendición que estamos viendo en este versículo, ¿sí? Y es que el Salmo 27, por ejemplo, el salmista hace un recuento de algunos beneficios de estar en la casa de Dios, ¿sí? Como es que la fortaleza espiritual. Ahí inicia una gran bendición, el estar delante de Dios, ¿sí? Viene y nos fortalece espiritualmente al escuchar su palabra, ¿sí? Y la protección y la misericordia de Dios están con nosotros, ¿sí? No creas que nada más vas a escuchar o te estás reuniendo por reunirte. Yo te invito que si no lo estás haciendo así, ¿sí? Que tú te reúnas, pero que pongas atención, observes, aprendas y lo practiques. ¿Por qué? Porque si no, de nada te va a servir que te congregues, ¿sí? A pesar de que probablemente lleves ya muchos años, 5 años, 10 años congregándote, si aún no seguimos las órdenes, los mandatos de Dios, los beneficios que nos trae el congregarnos. ¿Así es? Ok, entonces aquí el salmista, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí en el Salmo 27, y es que él nos hace un recuento de algunas de bendiciones o beneficios que nos trae estar delante de Dios, como es la fortaleza espiritual, la protección y la misericordia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Esto es en nuestra vida, ¿sí? Esto es personal. Tú, como hijo de Dios, como cristiano, debes que analizar, debes realmente ver en tu corazón si estás congregándote para recibir estas bendiciones, pero al mismo tiempo lo haces por amor. ¿Por qué? Porque le das la importancia que Dios necesita que pongamos atención. Así que, por ejemplo, aquí en otro salmo, en Salmo 27:4, nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Por ejemplo, hay personas que me preguntan, si me congrego no me va a pasar nada, si me congrego voy a estar mejor, si me congrego voy a estar peor. Naturalmente, el hecho de congregarnos es una bendición que Dios nos da, porque nos da el privilegio, la oportunidad de estar delante de Él, ¿sí? Así que esa es otra bendición que Dios nos da. Aquí es necesario aclarar que aunque sucedan cosas en nuestra vida, Dios es soberano, Él tiene el control. Todos pasamos por aflicciones, incluso sus propios siervos del Señor. Y ya lo vimos, hemos visto en su palabra de Dios, ¿verdad? Pablo tuvo aflicción. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado en la cárcel? Muchos de sus siervos, de sus discípulos, ahora en la actualidad, sus siervos del Señor, que somos sus hijos, también pasamos aflicción, pasamos persecución, ¿sí? Pasamos muchas cosas. Sin embargo, Dios es soberano y tiene el control. Si tú te estás congregando ante la presencia del Señor, esto te va a traer, esta es la bendición que Dios quiere darnos, y es que nos las ha dado. ¿Qué tenemos que hacer? Reunirnos. ¿Qué tengo que hacer después de reunirme? Practicar lo que escuché, lo que aprendí, hablarlo, predicarlo. Eso me va a traer aún más bendición. Todos pasamos por aflicción, eso nunca lo olvides. Todos, como hijos de Dios, como cristianos,
pasamos aflicción, todos. Ahora, si tú ya has pasado aflicción, recuerda que la palabra de Dios dice que después viene la bonanza. Así que Dios siempre va a tener el control de nuestra vida, a pesar de las aflicciones. Muchas veces Dios quiere ver cómo reaccionamos, cómo está nuestra fe, si la ponemos en práctica o hacemos a un lado todo eso y decimos, basta, ya no quiero congregarme. Estaba mejor sin congregarme, me iba mejor sin congregarme, vivía mejor sin congregarme. Ahora que me congrego tengo muchos problemas, me han despedido del trabajo, ahora estoy en esta aflicción, tengo esta enfermedad, ya no tengo el dinero que tenía antes, sí, ya no me divierto como antes. Este tipo de cosas muchas veces vienen a nuestra vida y naturalmente viene de Satanás, ¿sí? Si Dios te dice que es soberano, Dios es bueno, ¿sí? Y su misericordia es para siempre. Él va a tener el control de tu vida. Si tú te congregas, si tú le crees a Dios, ¿sí? Todos vamos a pasar por aflicción. Su palabra misma dice que es necesario que seamos probados. Es necesario, porque de esa manera nuestra fe va a crecer, ¿sí? Y vamos a ser probados por el fuego, ¿sí? Pero Dios nos previene, Dios nos quiere bendecir a través de su palabra, como lo es aquí en Juan 16:33, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es lo que Dios nos dice a través de Juan, ¿sí? Y ya nos ha hablado muchas veces. No es que apenas nos esté hablando nuestro Dios. Dios siempre nos está hablando, estudio tras estudio, domingo tras domingo en las predicaciones nos está hablando. ¿Para qué? Para que tengamos paz, ¿sí? Nuevamente nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, confía en Dios. Si tú te estás congregando, entonces te estás aprendiendo a confiar ¿en quién? En Dios. Tu aflicción será menos si confías en Dios. Si tú te congregas, si tú estás atento y no te pierdes ningún capítulo de la palabra de Dios, ¿sí? Hay que confiar en Dios. Para esto debemos ¿qué? Congregarnos. Debemos estar ante la presencia de Dios, porque lo que Dios quiere para sus hijos es que bendecirnos con su palabra, que ya lo ha hecho muchas veces, ¿sí? Y nos las ha dejado para que nosotros podamos estudiar, aprender, observar y practicar, ¿sí? Entonces, dice su palabra que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Tantito sí, tantito no. Y luego después podemos decir, pero es que si yo me congrego, voy una vez al mes, voy 2 veces al mes y Dios no me bendice. Y muchas veces, tal vez por la desesperación, por la aflicción, queremos tirar la toalla o ya la tiraste y entonces te ves en una necesidad de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque una vez que conocemos a Dios y estamos delante de Él, lo único que queremos es que tener esa paz, saber que Dios está con nosotros. Pero el hecho de alejarte, ¿sí? Eso te va a traer ¿qué? Una consecuencia, ¿sí? Porque entonces te sales de la presencia de Dios y entonces le vas a reclamar a Dios, o vas a ver, vas a reaccionar y vas a regresar a la presencia de Dios. Dios es soberano, Dios es bueno con sus hijos. Para eso es que la bendición que Dios hoy nos está dando de congregarnos. Y vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Para que nosotros podamos aprender y realmente siempre estemos confiados en Él. Él ha vencido al mundo, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, la provisión. Él nos dice que nos provee. Él es nuestra provisión, Él es nuestro proveedor. Y nos dice que cuando vayamos a la casa de Dios, Él da ¿qué? Provisión. Dime, y yo te pregunto, ¿te ha faltado provisión en tu casa? ¿Te ha faltado alimento en tu casa? ¿Tienes un techo donde dormir? ¿Tienes una familia espiritual, carnal? Dios te ha bendecido y estás siendo bendecido, ¿sí? Cuando vamos a la casa de Dios, Él nos provee.
Él da esa provisión, ilumina nuestro entendimiento, ¿sí? Para reconocer de quién proviene esta provisión. ¿Quién es el que me está bendiciendo? Muchas veces creemos que el congregarme, pues voy a ir porque pues me siento crudo, me siento mal porque hice esto, hice el otro. Dios nunca te va a rechazar, eso sí, Dios jamás te va a rechazar, aunque Él no se agrada del pecado que andas haciendo. Pero muchas veces las excusas las anteponemos antes de la bendición de Dios y no esperamos el ser bendecidos con Dios, el estar congregándome los días que Dios me pide que yo me esté congregando, ¿sí? Por eso es que Él nos ilumina y nos da ese entendimiento para reflexionar y ver de dónde viene esa provisión. Dios, y además nos muestra qué hacer y cómo hacer de tal manera que su fin sea el darnos la provisión que necesitamos, ¿sí? Él siempre nos va a mostrar el camino, por dónde irnos, por dónde guiarnos, de tal manera que su fin sea el darnos la provisión que necesitamos. Muchas veces no le creemos a Dios y prefiero hacer lo que yo creo que es mejor para mí. Y para eso incluso puedo dejar de trabajar, de congregarme los domingos. ¿Por qué? Porque voy a ganar más en mi trabajo y puede que sí, sea cierto. Dios te bendiga aún más en tu trabajo, pero no se compara con la bendición que Dios te da. Jamás se va a comparar, ¿sí? Aunque tú creas que es lo mejor apartarte, ir y ganar más dinero los domingos, ya sea, o a lo mejor dices, mejor voy a poner un puesto de chelas, ¿por qué? Pues porque ahí se gana buen dinero, ¿no? Al menos acá en Xonacatepec es muy vendido, ¿sí? Y muchos ponen puestos. Dios lo que no quiere que hagamos es que dejemos de congregarnos y además vayamos por caminos equivocados. Entonces, no sería de bendición el congregarme, porque iría un domingo sí, uno no, uno sí, uno no. Y entonces es como tomar a juego a nuestro Dios. Y lo que Dios siempre quiere es que bendecirnos. Así que necesitamos siempre esa provisión de Dios, siempre la vamos a necesitar. Y Él siempre nos los va a dar si nosotros estamos congregándonos, conociéndole, amándole y practicando lo que Dios nos enseña, ya sea espiritual, la bendición, emocional o física. ¿Sí? Espiritual ya vimos, nos da su palabra, nos ha bendecido con su Espíritu Santo. ¿Sí? Emocional nos da ese amor, ¿sí? Que aprendemos a través de su palabra y nos los ha mostrado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús, donde nos muestra el amor incondicional, ¿sí? Para que nosotros podamos también amar a nuestro prójimo, así como Él nos ha amado a nosotros y nos seguirá amando. ¿O qué tal una bendición física? ¿Estás enfermo? ¿Te duele algo? Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Vemos en el Salmo 36 del 7 al 9 y nos dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Entendimiento y sabiduría es otra bendición que Dios nos está dando. Si existe algo que desarrollan aquellos que buscan a Dios, es que el entendimiento y la sabiduría. Si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a dar entendimiento y sabiduría. ¿Dónde? A través de su palabra. Por eso es importante. Muchas veces las cosas no son como nosotros queremos, ¿sí? Llámese el trabajo, el negocio, las ventas, muchas cosas en lo que podemos llegar a trabajar o lo que tienes, nunca son como tú quieres.
pero Dios sabe que es así como Él desea. Si no, a lo mejor no querías ese trabajo, que incluso conlleva tal vez lavar baños, y tú dices, no, pues, o sea, ¿cómo? No entiendo esto, o sea, si yo estudié para otra cosa, y, o sea, no entiendo por qué me pueden hacer esto. Bueno, Dios siempre busca bendecirnos, ¿sí? Y nos va a dar entendimiento y sabiduría. Dios te va a dar lo que necesitas, Dios te va a proveer, ¿sí? Entonces, si hay algo que Dios nos da acerca de congregarme, es entendimiento y sabiduría. ¿Y esto para qué? Porque yo debo de entender y tener claro que el que está conmigo, el que me enseña, el que me provee es Dios, no el hombre, no nadie más, solo nuestro Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hay hombres y mujeres extraordinarios, visionarios y prudentes, planeadores, ejecutores de los planes. ¿De quién? De Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Esto es lo que vamos a recibir. Si tú no eres una persona extraordinaria, el hecho de congregarte, Dios te va a hacer extraordinario. Para tu trabajo, para tu familia, tu comportamiento, tu carácter. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quieres tener visión? Dios te va a dar visión a través de su palabra. Hay muchos ejemplos en su palabra. Muchas veces ni entendemos por qué estamos pasando esta situación o esta aflicción. Señor, pero si yo me congrego todos los días, yo me congrego todos los domingos, no me pierdo ninguno de tus estudios. Estoy tratando de entender, de comprender, ¿y por qué me pasa esto a mí? Recuerda que Dios siempre nos va a probar, ¿sí? No nada más es congregarme y ya nunca me va a pasar nada. Dios nos va a probar para que nuestra fe crezca y al mismo tiempo nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿sí? Y para esto es necesario ser extraordinarios, extraordinario servidor de Dios, extraordinario discípulo, es extraordinario lavabaños, los que lavan los baños, eres extraordinario haciendo la limpieza de la iglesia, ¿sí? Tienes visión, wow, Dios te ha dado esa visión. ¿Dónde lo aprendiste? En la familia de Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Eres prudente. Antes no éramos prudentes, yo no era prudente. Ahora me esfuerzo para ser prudente, tener planes, ¿verdad? Ejecutar esos planes y ponerlos en las manos de Dios, porque Él es el que te va a guiar y te va a bendecir a través de su palabra. Por ejemplo, una persona que desarrolla entendimiento va un paso adelante de los demás. Eso es real. Si tú desarrollas tu entendimiento, vas a ir, ¿qué? Es decir, desarrollar, estudiar, prepararme, ¿sí? Entender, entonces vas a ir un paso más adelante. Muchas veces queremos las cosas tan fáciles que no queremos ni siquiera esforzarnos para poder entender lo que Dios me quiere decir. Este tipo de personas que desarrollan esto, ¿tienen una ventaja sobre otros? Sí. Y un ejemplo claro de ello fue, ¿quién? Daniel. Y lo vemos en Daniel 1:17. ¿Sí? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Dios hizo con Daniel. Es un claro ejemplo de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿sí? Pongamos atención, entendamos lo que Dios nos quiere decir y sobre todo lo que llega a pasar a nuestra vida, pidamos entendimiento y sabiduría a nuestro Dios. ¿Y para qué? Para no equivocarnos y no rezongar o reclamarle a nuestro Dios, ¿sí? Recuerda que Él es un Dios soberano y Él va a estar ahí contigo. Así que así como Daniel tuvo entendimiento, visión, incluso en sueños, así Dios nos provee y nos va a sacar de muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas que Dios no nos ha metido, pero que sí nos metimos nosotros, ¿sí? Así que aún ahí Dios, que el hecho de congregarme, Dios me va a dar entendimiento, sabiduría, visión, ¿sí? ¿Para qué?
para salir del problema, de la situación, ¿sí? Así que el salmista amplía un poco más sobre aquello que encontramos en una congregación de sana doctrina, ¿sí? Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, experimentando que Él es ¿qué? Nuestra provisión. Él es nuestra provisión. Eso es lo que encontramos en el hecho de congregarnos. ¿Sí? Tengo provisión, tengo sanación, tengo entendimiento, sabiduría, cosas que el mundo no te las va a dar jamás. Aunque te reúnas con tus amigos, ahí lo único que vas a aprender es que conocimiento humano, nada más. Pero tal vez no tengas ni visión, ¿sí? O nuestra visión sea así muy corta. Y Dios nos da una visión tan amplia para poder ¿qué? Hacer las cosas que Él me pide que haga. El servicio, el amar a mi prójimo, el dar, el ayudar a mi prójimo, ¿sí? Ayudar a los necesitados. Dios nos da ese entendimiento. Así que, ¿dónde lo vamos a adquirir? Congregándome, escuchando su palabra. En Salmo 111, del versículo 1 al 10, nos dice, ¿sí? Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos, ¿sí? Y el versículo 10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su olor permanece para siempre. Aquí hay algo que Dios nos dice muy claramente, ¿verdad? En el versículo 10 nos dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Esa es la sabiduría, ¿sí? Y además esto nos trae que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Sus mandamientos. Esto nos quiere decir que debemos practicar sus mandamientos, su palabra, sus ordenanzas, que Él nos dice que tenemos que hacer, obedecerlas, ¿sí? Y esto donde lo vamos a aprender en la congregación. Ahí es donde Dios nos habla, ahí es donde Dios derrama su palabra para que nosotros, con un corazón dispuesto a escuchar, a practicar y a retener lo que Dios quiere decirme a mi vida, ¿sí? Darme a conocer las bendiciones que Él tiene para mí. Y vamos a ver algunas de ellas que podemos desarrollar, pero que Dios ya nos los ha dado. Desde que nacimos, Dios nos ha bendecido. Ahora, por ejemplo, desarrollar mis dones, talentos y habilidades. Tú tienes dones, talentos y habilidades que Dios ha puesto en tu vida. Cuando buscamos el bien de la casa de Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando amamos su morada, donde Él permanece, donde Él está, y nos disponemos a servir en su obra, comenzamos a desarrollar dones, talentos y habilidades. Esto es lo que podemos iniciar a hacer. Esto es lo que sucede cuando nosotros buscamos o servimos para bien de la congregación, para el bien de la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando amas estar en la morada de Dios, con la presencia de Dios, amas, necesitas, ¿sí? Entonces, nos disponemos a servir en su obra, ¿sí? El servicio es algo que Dios siempre nos va a decir, cosa que muchos tal vez les puede costar servir, ¿sí? Pero cuando tú tienes esa relación con Dios constantemente, Dios te da esa confianza de servir. ¿Por qué? Porque lo haces para Dios, no para el hombre. Por lo tanto, cuando tú conoces esto, entonces comenzarás a desarrollar dones, talentos y habilidades que Dios te está dando, ¿sí? Y esto Él lo ha puesto en nosotros, estos dones, talentos y habilidades, y que los descubrimos solo cuando nos disponemos a servir en la obra de Dios, como hijos de Dios, como cristianos. Cuando nosotros nos disponemos a servir en la obra de Dios, ¿sí? El servicio a Dios, entonces vamos a desarrollar nuestros dones, talentos y habilidades. ¿Es una gran bendición que Dios nos da? Sí lo es una gran bendición, ¿sí? Si tú no has descubierto tus dones, talentos y habilidades, entonces, ¿qué significa? ¿Estás faltando a la iglesia?
¿Estás faltando a reunirte con la familia de Dios? O tal vez puedes ir, pero no te interesa, tal vez solo por cumplir. Debemos de tener entendimiento y podemos pedírselo a Dios. Señor, guíame, sé tú en mi vida, ten esa relación con Dios y Dios te va a dar ese entendimiento. Recuerda que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, el temor a Dios, ¿sí? Y si tú te congregas, entonces vas a tener entendimiento, sabiduría, vas a desarrollar tus dones, talentos, habilidades y muchas otras cosas más. Así que concluimos con esto. En cada uno Dios ha colocado dones y habilidades que está dispuesto a potencializar en nosotros. ¿Quién? Dios está dispuesto a que nos va a potenciar, nos va a dar las ganas, nos va a poner el querer como el hacer para potencializarnos, para agarrar carrera y órale, vamos para adelante con nuestro Dios, ¿verdad? Y no nos estanquemos. Cuando nos disponemos mediante la congregación a servir en su obra y en los demás, ¿sí? Es decir, en la obra de Dios, en la iglesia y el templo. También necesitamos tal vez remodelar, cambiar, pintar, no sé, muchas cosas hay que hacer, ¿sí? El servicio a Dios es algo elemental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí mostramos que realmente somos siervos de Dios, sirven, ¿sí? Todos servimos, es claro, ¿verdad? Amén, todos servimos. Cuando entendemos que los beneficios de estar en la casa de Dios, ¿sí? Entonces viviremos lo que el rey David vivió. ¿Y qué es lo que vivió el rey David? Mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Nuestro potencial es mucho más desarrollado cuando nos acercamos a la casa de Dios, ¿sí? A tener una relación con nuestro Dios, ¿sí? Es mucho mejor. Yo prefiero estar un día delante de Él que estar 1000 fuera de ellos. Y es que si David lo experimentó y nos los dice aquí en su palabra de Dios, entonces, ¿por qué es así? Muchas veces estando fuera de Dios, con los amigos, aprendiendo otras cosas que no son agradables a Dios, ¿sí? Como el tomar, el fumar, el drogarse, el hablar malas palabras, no someterte a la autoridad que Dios ha puesto en la tierra. Este tipo de cosas que ofenden a Dios, ofenden a Dios. Por lo tanto, el congregarnos aprendemos a que incluso a transformar nuestro carácter, nuestra manera de pensar. Hay muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Si no, recuerda cómo eras antes y ahora cómo eres. ¿Verdad que es una bendición congregarnos? Así que hemos terminado con esto. Espero que haya sido de gran bendición a tu vida y que siempre recordemos que Él nos va a proveer. Vamos a tener aflicción, sí, pero dice, momento, ten calma. Yo he vencido al mundo para que tengas paz. Pero no olvides de congregarte, porque vas a adquirir entendimiento y sabiduría y entonces vas a desarrollar tus dones, habilidades y talentos. ¿A dónde? En el servicio y en la obra de Dios. Así que Dios les bendiga y que tengan buena noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor, porque realmente nos recuerdas la importancia y los beneficios que son el congregarnos, el amarnos, el estar como familia. Gracias porque nos pusiste en una gran familia, Señor. Gracias por tu misericordia, porque es para siempre, Señor. Gracias por esas habilidades, dones y talentos que nos has dado para tu servicio, Señor, y para tu obra, bendito Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo que los días miércoles estamos en Segunda de Reyes, 8:30 de la noche, no te lo pierdas. Es importante seguir alimentándonos. ¿Por qué? Porque ya vimos, Dios nos quiere dar esa sabiduría y entendimiento. Los días jueves tenemos las bendiciones del cristiano, 8:30. Los días viernes tenemos A Prueba de Fuego, no te lo pierdas, 8:30. En los días sábados a las 12, la familia Kids, los niños también tienen su aprendizaje. Y 8:30 de la noche, el mismo sábado, tenemos que las cualidades del cristiano. Y el domingo nos vemos que en la congregación. No olvides congregarte, no faltes. Dios te quiere bendecir. Amén. Que Dios te bendiga.